Hola, Pepe, bienvenidos todos aquí a Instagram. El día de hoy tengo el gusto y el honor de estar entrevistando y platicando acerca del burnout, quién ayuda a los que ayudan, con José Gómez del Campo Estrada. Él es doctor en psicología clínica por la Universidad Iberoamericana, de la cual también es académico emérito y asesor del Consejo de Desarrollo de la Comunidad. Pepe, es un gusto tenerte aquí hablando de una de tus especialidades en las que estoy segura que puede ser de muchísima ayuda para el público que nos está viendo y para los médicos en específico, médicos y profesionales sanitarios, que son el grupo en particular al que nosotros nos estamos enfocando. Pepe, me gustaría un poco que para entrar en este tema y en esta conversación, que además siempre es muy cálida y agradable platicar contigo, nos dijeras un poco qué es el burnout. Cuando hablamos de burnout, que lo oímos muy seguido, a lo mejor Ajá. en diferentes ámbitos y demás, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Ujú. burnout? Sí, mira, empezando por la palabra misma, ¿verdad? Burnout es, en inglés, quiere decir algo que se consume totalmente, ¿no? Es como cuando tú ves una vela consumirse, no queda más que el fierrito donde estaba el pabilo. Uh -huh. O sea, eso es lo que significa una, una palabra como burnout, ¿verdad? Te puedo presentar aquí dos láminas ahorita en donde brevemente podemos hablar de lo que es el burnout o síndrome de quemarse en el trabajo. Es un estado de desgaste emocional y en ocasiones físico que coincide con una pérdida de interés por las personas y el trabajo que se realiza. Y aquí mismo en la definición están contenidos los elementos que lo constituyen, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, desde finales de los 70s, principios de los 80s del siglo pasado, la considera una enfermedad laboral, y estos son los tres aspectos que abarca: agotamiento emocional y o físico. A veces es nada más emocional, a veces es nada más físico, a veces se presentan ambos. Uh -huh. Despersonalización, que suele empezar ya desde la época de la formación misma de los profesionales, especialmente de los que tienen contacto directo con personas, digamos las llamadas profesiones de ayuda, como pudiera ser la psicoterapia, la medicina, incluso también administración, la docencia, en fin, todas las profesiones en las que hay contacto directo con las personas. Sería Y, también de, enfermería, yo creo, ¿no? En este y caso también enfermería, desde enfermería. luego, todas las profesiones de salud. Uh -huh. Es como la despersonalización es una barrera que pone la persona para comportarse él o ella misma como persona frente a otro al que trata también como objeto. Es decir, pones una barrera para no sentir, para que no te afecte emocionalmente la realidad del otro, ¿no? Y el tercer elemento es la desilusión profesional, que viene como de un desgaste. Por ejemplo, esto se ve mucho en los docentes. Entran a la carrera de educadores o maestros, etcétera, con mucho entusiasmo. Sus primeros años son muy activos, muy comprometidos, y conforme el tiempo va pasando, se van, eh, digamos, metiendo en una dinámica como de rutina, y van perdiendo esta frescura y este, esta emoción por su profesión. Si lo Y lleváramos un poco a la parte de los médicos, enfermeras o el sector sanitario, ¿cómo es que ellos lo viven? sí, yo creo que con ello sería desde las primeras clases el mandato de no te involucres. Okay. No te involucres quiere decir pon una distancia entre tu paciente y tu persona.
No puedes estar sintiendo lo que les pasa a todos, en fin, lo cual tiene una parte de verdad. O sea, está bien decir no te involucres cuando el término es utilizado para decir se pierde la distancia en dónde está la otra persona y dónde estás tú. Ujú. Pero no es adecuado cuando se utiliza como para sinónimo de no sientas, no muestres tu realidad emocional, ¿no? ¿Y qué tan real es? Yo creo que debe ser muy complicado hacerlo real, o sea, porque puedes Sí, tratar tú de poner una barrera, pero realmente hay algo más atrás de ti que te hace que sigas sintiendo algo o algo está pasando contigo, ¿no? sí, Ante lo que está sucediendo, ¿no? claro. Y además también ese es otro de los factores que influyen en este desgaste o en este burnout, ¿verdad? Ya el proceso de la persona misma, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona es muy exigente con ella misma, si está acostumbrada a trabajar bajo presión, si está con una baja autoestima, con exigencias previas, por ejemplo, de notas muy elevadas, de trabajos que recibieran distinciones, etcétera, pues todo eso genera una vulnerabilidad en cuanto a esta parte de autoestima en la que fácilmente la persona siente que no está dando lo mejor de sí. Y eso lleva también a este desgaste, ¿no? Que La supongo, desilusión profesional también quiere decir como el desencanto con la profesión como tal, con los colegas, con la manera como la socialización profesional va llevando a esta despersonalización. En el caso de los médicos se ve muy claramente cuando empiezan a trabajar de internos. ujú. Los médicos que ya pasaron por esa experiencia, pues no tratan de hacérselas más llevaderas, sino al Lo más contrario, es como si yo pasé por esto y tú también tienes que pasar por ahí. lo vas a tener que sufrir, hazle Lo vas como a tener quieras, que ¿no? sufrir tal cual, sí. Y bueno, lo que sucede desde que están estudiando, ¿verdad? Que pierden referentes sociales, es muy difícil que tengan una novia o novio si no es una persona que esté en su mismo ambiente. Pues sí, porque simplemente los horarios en que ellos descansan, la gente está trabajando o estudiando, en fin, se desfasan mucho del ritmo de vida ordinario de las personas, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, estos tres elementos constituyen el síndrome y no necesariamente se presentan los tres aspectos. Puede presentarse uno solo de una manera muy intensa y ya a partir de ahí es como lo vamos identificando, ¿no? Algo que a mí me llama la atención es que a pesar de ser algo que conocemos o que hemos oído, es muy complicado que las personas en general se den cuenta si están dentro de esto. ¿Qué, qué, qué necesita suceder o qué necesita pasar para que la persona se haga consciente de que está pasando por un proceso o en un momento de burnout como para que pueda decidirse pedir ayuda? Sí, sí, pues ahí realmente a veces la única manera es escuchar la retroalimentación que viene de fuera, porque la persona misma no se puede dar cuenta de que está irritable, de que no está durmiendo bien, que llega cansada de su trabajo. Por ejemplo, en algunos de los casos que hemos estado acompañando en estos días a médicos o a personal de salud en general, una de las cosas que dicen es, llego muy cansado, Ujú. ¿sí? Pues ya eso en sí es un aviso de algo está pasando. Sí, creo que eh, algo que también nos llegan a comentar es no puedo dormir, ¿no? no puedo dormir, sí, Dormir. o duermo, pero no descanso, Ujú. o duermo y tengo pesadillas, en fin, preocupación de que si dejé
eh, tal indicación para tal paciente o no la dejé. O sea, ahí se ve cómo se llevan las preocupaciones y no las dejan en el hospital al terminar su turno, ¿no? ¿Cómo ayuda o cómo contribuye la ventilación emocional o estos espacios para poder hablar a tener un mayor control o evitar el burnout? Ujú. ¿Cómo ayuda esto? Sí, fíjate, hay un principio en psicología que dice que lo que no se habla, se actúa. Y es muy Ok. cierto. Ujú. Yo creo que de entrada el poder hablar ya es una manera de poner aquello que me preocupa afuera de mí y poderlo hablar con alguien. Por supuesto que una persona que puede escuchar con empatía, con paciencia, sin juicio, ayuda el poder explorar la propia experiencia y verla de otra manera, ¿no? Yo pienso que mucho del desgaste viene precisamente porque muchas personas o no se dan cuenta, como decíamos hace rato, de que ya Ujú. están en el proceso o no están siendo escuchados adecuadamente o no valoran ese tipo de catarsis, ¿verdad? Lo ven como que no les ayuda o que no es útil o que lo que les pasa no tiene importancia. Sí, Y creo que todo eso, una de las cosas también interesantes en esto es que a veces el hecho de, a ver, ¿por qué voy a ir a hablar con alguien lo que me está pasando si ni lo conozco, sí, si ni está viviendo lo que yo estoy viviendo, cómo va a entender, sí. ¿no? Que creo que es Ujú, parte también de las resistencias que se pueden llegar a generar. claro. eh, Y eh, cuando le dices, bueno, es que no tiene que ser que hables con alguien que no conoces, lo puedes hablar con tu pareja, lo puedes hablar con tus padres, pero ahí viene entonces no, es que no quiero preocuparlos. sí, Eh, exacto. en fin, siempre tienen una respuesta para no, y bueno, que la respuesta va por el lado como de una sensación subyacente de cierta omnipotencia, ¿no? Que Ok. también es algo que se les inculca durante la formación, ¿verdad? ¿Y por qué generar esta cultura en ese sentido? ¿Tiene alguna razón? Sí, yo creo que hay, digamos, como compensaciones en la vida profesional, y esta es una de ellas, ¿verdad? El decir, tú eres responsable, por ejemplo, en el caso de médicos y enfermeras, de la vida de otro ser humano, ¿no? O sea, los ponen como en un nivel en el que muy fácilmente ellos se la pueden creer, este complejo de omnipotencia. Que Y debe a la vez decir. también eso les genera mucha culpa cuando no tienen ese alto desempeño, ¿no? Y bueno, en circunstancias como las que estamos viviendo ahorita, Sí, que los ponen contra la espada y la pared al ser algo que es completamente nuevo, sí, diferente, seguramente esto hace que el poder llegar a tu límite o de capacidad de aceptación de lo que estás haciendo, es decir, llegar al burnout, sea mucho más fácil, ¿no? Me imagino. sí, claro, claro. Y además también, bueno, cómo estaba el periodo previo de adaptación de la persona, ¿verdad? Si es una Claro. persona que ya traía pendientes en su desarrollo, por ejemplo, problemas familiares, problemas con la pareja, con sus colegas, un área de trabajo en la que hay problemas con los jefes, en fin, todo eso súmalo a la situación de la emergencia y pues claro que dispara este tipo de procesos de desgaste en muy poco tiempo, ¿no? Y además mucho de no lo vamos a ver inmediatamente, sino que van a ser secuelas que se pudieran transformar ya en una patología, en un trastorno por estrés postraumático, en una depresión, en una eh, reacción de ansiedad que clínicamente ya sobrepase pues, lo manejable por una persona, etcétera. Justo eso era lo que te iba a preguntar, porque a lo mejor en muchos momentos oímos el burnout y podemos pensar, ay, pues estoy cansado o hay una
no estoy tomando en cuenta al otro, pero como que lo vemos, bueno, pues no pasa, ¿no? De eso. Pero la verdad es que esto sí tiene consecuencias y tiene consecuencias severas, ¿no? Severas y en un lapso de tiempo no muy largo, pues, porque tengo entendido que es alrededor de 2 meses y medio, 3 meses cuando se empiezan a ver estas consecuencias, ¿no? Sí. Mira, hace algunos días participé en un encuentro en la Universidad de Guadalajara. Era sobre el tema, pues, del quemarse en este ambiente virtual. Pero las preguntas que yo planteé ahí pudieran ser las mismas que la persona haga para ver si está o no quemada, ¿no? Ajá. Se me está dificultando coordinar mis roles y responsabilidades. No puedo poner límites de horarios en mi trabajo. Me está costando trabajo la convivencia con las personas con las que estoy en confinamiento. Estoy teniendo problemas para dormir o por el contrario, duermo más que de costumbre. Tengo pesadillas. Estoy irritado, malhumorado, aburrido. Han cambiado mis hábitos alimenticios. Han aumentado mis conductas de consumo de sustancias, comida, noticias, etcétera. Por ejemplo, uno de los eh, puntos que se está insistiendo mucho ahorita es que la gente en el confinamiento está comiendo mucho más de lo que ordinariamente comen. Ujú. Entonces sí hay que guardar sana distancia del refrigerador, Sí, ¿verdad? pasar lejos de por ahí. Sí. He tenido alguna pérdida significativa. También aquí puede ser que la persona ya haya tenido una pérdida previa a todo este escenario de la pandemia, traiga un duelo abierto. Claro. Incluso en el personal de salud, muchos están también con duelos personales. Por ejemplo, algunos que pudieran haber perdido trabajo o que los hubieran mandado a un área en la que no conocen el movimiento, etcétera. Me siento triste, frustrado, deprimido. Puedo distinguir el miedo tóxico del miedo sano. Este es muy importante Okey. indicador. Y aquí sería el miedo tóxico es el que me lleva a consumir noticias eh, alarmantes y a difundirlas. Es el que me da un miedo irracional del contagio y todas las medidas de protección las exagero al máximo. El miedo sano es el que nos lleva a proteger, el que nos pone frente a una realidad que no podemos negar, que ciertamente sigue muy, pues muy fuerte, Ujú. pero que tampoco nos impide cuidarnos y hacer responsablemente todo lo que podemos hacer, pues para cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no? A los que están a ¿Cómo me nuestro están alrededor. viendo las personas con las que convivo? ¿Cómo está el ambiente virtual en mi trabajo? Que también esto se está viendo con los que, no con el personal de salud que está en la casa, sino con toda la gente que nos estamos quedando trabajando a distancia, ¿no? Sí, también importantísimo, Sí. importantísimo. Ujú. Sí, que esto todavía tampoco alcanzamos a ver las consecuencias de este confinamiento, ¿no? O sea, Sí, de lo que va a venir. definitivamente, sí, sí, Y bueno, finalmente también van a volver a recaer todos estos resultados en el sector salud, o sea, sí, en las por personas que supuesto. están Sí, en este sector, ¿no? Que yo sí, creo y en que esto, en estudios que se han hecho previos, investigaciones sobre el burnout, pues se ha visto que los terapeutas que se desgastan, y en el caso también se puede aplicar a médicos, trabajadoras sociales, enfermeras, etcétera, eh, si no tienen un patrón de autocuidado constante, permanente en su vida, pues son muy vulnerables al desgaste. Cuando yo hice mis primeras investigaciones sobre esto, me hice la pregunta, bueno, ¿qué hace la gente que no se desgaste? ujú, ¿Qué hacen los médicos, todo el personal que atiende personas en estado de necesidad emocional o de la que sea? ¿Qué hace para no desgastarse? Y ahí es donde encontré la importancia
de tener un patrón de autocuidado, que quiere decir que en tu vida haya algo más que trabajo. Y este Exacto. patrón incluye aspectos como relaciones interpersonales estables con la pareja, con la familia, con los amigos, buenas relaciones con los pares en el trabajo, tener un grupo sólido de pares con quien puedas compartir aspectos profesionales que te ayuden a, pues, a seguirte superando y a rendir cada vez mejor. Ujú. Dentro de esto, pues estaría la supervisión de tu trabajo cuando venga el caso esto, ¿no? Yo creo que Exacto. incluso hasta en el personal médico, ahorita con la cuestión de la pandemia, pues les viene muy bien el consultarse. Los que están entrando a las áreas de COVID y que no tienen experiencia, pues que les pregunten a los que ya han entrado, que se Claro. informen, que, que trabajen con sus pares para eso, ¿verdad? Para fortalecerse y poder tener esta información que ya pues les ayude y se vaya haciendo esta cadena en la que cada vez se van haciendo más capaces. Al principio no había protocolos, ya crearon protocolos, algunos de ellos han creado manuales, ¿verdad? Para la asistencia en el caso del coronavirus, ¿verdad? Claro, y eso es increíble porque entonces conviertes lo que estás viviendo en algo positivo para ti y para tu entorno, ¿no? Y finalmente sumas, te da estabilidad, te da reconocimiento en cierto sentido, en otros aspectos, Sí, el poder ayudar a quien está en tu entorno a vivir más, con mayores herramientas, mejores herramientas, lo que está sí, pasando, ¿no? ujú, Yo sí, creo y que bueno, sería muy interesante, si nos los permites, Pepe, que pudiéramos subir estas preguntas a sí, nuestra página de Instagram para que quienes nos están viendo en este momento puedan ujú, hacer una evaluación de cómo están en claro, relación con el burnout. Si necesitan o si están procesando bien esto o si necesitan ayuda de alguna manera, una ayuda, ujú, ayuda de alguien que pueda ujú, desde a lo mejor la parte normal, que también creo que valga la pena de cómo podemos manejar sí, de manera eficiente esto sin ujú, necesidad de llegar claro. a un extremo, también Y podemos, bueno, algunas de las preguntas que les hemos hecho en las entrevistas a las personas que acompañamos, ¿no? Es exacto, cómo estás manejando tú esta ansiedad. Ahí es en donde salen las prácticas de autocuidado que cada quien tenga, ¿no? Por claro. ejemplo, la buena alimentación, el ejercicio, sobre todo ahora en situación de confinamiento, Ujú. eh, en fin, todo lo que implica un patrón de autocuidado, el escuchar música agradable para ti, leer, Claro, tener vida espiritual es muy importante. sí, Y también aquí sabemos que es a lo que las personas con las que los médicos, enfermeras, todo el personal de salud tratan, pues buscan también esa parte del consuelo espiritual. claro. Y, Importantísimo, ¿no? En muchos y creo sentidos. que es una, independientemente de que si sean o no creyentes, pues tratar a la persona de acuerdo a sus propias y utilizarlas para también apoyarse en eso, ¿no? Claro. Sí, sí, Yo he leído de prácticas que en algunos hospitales están haciendo como, bueno, tu familia no puede entrar, pero con mucho gusto te leo una carta que que te mandaron, claro. o te mando o te leo un mensaje que te están mandando por el celular, o no sé, cosas de ese tipo que también los nutren a ellos Ujú. mismos para, como para ser un vínculo también en ese aspecto humano con sus seres queridos. Claro. Y yo creo que la importancia de esto es en qué te conviertes tú ante tus propios ojos y ante los Ujú, ojos de las demás cuando estás dando este apoyo y este acercamiento a quien está sufriendo algo ujú, que va más allá de lo que tú humanamente puedas hacer, ¿no? ujú, sí. Ujú. Pues, Pepe, te agradezco muchísimo esta plática. Creo que va a ser de mucha ayuda para quienes nos están escuchando, quienes nos ven. La vamos a subir desde luego a Instagram y
Si tienen preguntas, dudas al respecto, por favor, no dejen de contactarnos. Estamos para servirles. Lo único que queremos, todo el equipo de Coaches por México, en donde Pepe nos hace favor de ser parte importante de él, estamos aquí para ayudarles, para estar cuando necesiten. Aquí tenemos servicios para el sector salud en específico, para todo lo que son el personal sanitario, pero también si no perteneces al sector sanitario, también te ponemos aquí a quién puedes acudir para que te den ayuda sin costo, si es que tú detectas que estás ya en un punto de burnout que requiere de ayuda. Gracias a todos por su escucha, gracias por estar aquí con nosotros. Pepe, te lo agradezco muchísimo. Como siempre, un placer platicar contigo. Igualmente, Julie, muchas gracias. Que tengas bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.